Mi primer encuentro con la obra de Seamus Heaney era en casa de la familia Wiseman, una pareja escocesa, inglesa, americana. John era editor. La familia, por cierto, hasta la fecha todos son productores y editores. Había tertulias, noches de lecturas, y apareció Death of a Naturalist. Apareció el primer libro de Heaney sobre la mesa ya, y empezamos a leer, Sarah Wiseman y yo. Y era un encuentro muy instantáneo, muy inmediato, con una poesía que me llegó al corazón, me llegó al alma. Por los primeros poemas que empecé a leer de él eran poemas sumamente breves sobre uno que se llama Península. Y es un poema sobre el hecho de que lo habíamos hecho todos, una excursión, una caminata, o te vas en carro y vas por una mini expedición de un día, con un picnic y con una caminata a lo mejor, y cuando vuelves a casa sientes que aprendiste algo, sientes que aprendiste descifrar aquel paisaje. Entonces son estas mínimas observaciones que fueron sus primeros poemas que leí, y fueron también los primeros que me atraparon ya en su mundo, en su manera de tomar acciones muy simples en la vida de uno y convertirlos en grandes momentos, en casi momentos mitológicos. Y creo que este primer momento fue para mí, este encuentro fue para mí como también el entrar en acción de hacer una serie de gráficas que se convirtieron en la ilustración, si quieres, de aquellos poemas que había leído. Al principio había como una producción a partir de los poemas, pero sentí que tenía la obligación, me sentía obligado a mandarle algún material mío avisándole que estaba sucediendo esto, porque estaba yo utilizando de plano su maestría y su poesía como guión, básicamente para lo que yo estaba haciendo en la parte visual. Entonces mandé algunas gráficas y llegó una reacción tarde, primero de su mujer. En ese momento él está en Harvard, su mujer está en Dublín, me mandaron una tarjetita que han recibido la obra gráfica, que están fascinados, que les encanta. Y luego tiempo después vienen cartas, una primera carta de Seamus, y empieza también tiempo después, todo esto transcurre en un tiempo largo, años pasan, yo sigo trabajando en otros proyectos, aparece otro libro de Heaney, lo sigo como fan, básicamente, encantado con su poesía tan maravilloso, y luego aparece un tercer personaje que es un poeta holandés, Hans van der Warzenburg, que no aparece de la nada porque lo conozco desde 1971, cuando llego yo a la Academia Jan van Eyck en Maastricht. Él está viviendo en Maastricht. Hay una amistad muy entrañable de ese momento hasta que se muere, que fue hace 4 años, 5 años. Y Hans es parte de todo este club de los poetas que les encanta ir a festivales que se organizan bien entre ellos y están todo el tiempo comunicándose y haciendo planes. Es un gremio muy unido, los buenos. Y la relación entre ellos es muy intensa, porque
se la pasan 5 días en un festival en Rumanía, y luego se van 5 días en un festival a Rusia, y luego se van 5 días en un festival a México, luego están 5 días en un festival en San Francisco, etc. Entonces tienen una amistad muy, muy entrañable, que los he vivido también, estas reuniones de poetas que son geniales. Y Hans empieza a empujar a decir, no, lo que tienen que ser ustedes dos es hacer un libro, ustedes tienen que trabajar juntos. Él me empieza a empujar también a Seamus, discretamente, muy tranquilo. En ese momento, Seamus Heaney es mucho un poet's poet, un poeta de los poetas, porque hay ciertos poetas como Brodsky también, Tomlinson también lo tenía, Hamburger. Hay varios poetas que son como muy dentro están muy cuidados por su propio gremio, por su propia gente, ¿no? No son los Octavio Pazes de nuestro mundo. Y yo creo que esta amistad entre ellos también me ayudó a mí, de que se empezó a crear, se empezó a ampliar esta amistad con él también, y se vuelve como, ok, tú puedes trabajar con nosotros, tú eres nuestro artista favorito. Entonces empieza todo este juego de colaboración a futuro. Y lo primero que hace Seamus diciendo, yo tengo un plan y tengo un material y tengo un manuscrito que siempre que quise yo convertir en un libro en edición limitada, que es The Golden Bough, la rama dorada de la Eneida. Básicamente él ya estaba jugando con la idea del libro 6, pero no se atrevía a meterlo completo, sino quería meter el fragmento de la rama dorada. Me lo manda, y en ese tiempo yo ya estaba, por Toledo, por Francisco Toledo, estaba yo ya yéndome a Yagul, una vez, 2 veces, 3 veces, por Francisco, porque yo no conocía Yagul. Y me dijo un día, tú tienes que ir ahí. Y ya estaba yo trabajando ahí cuando aparece la rama dorada. Lo que me llega como una especie de imagen inmediato es la luz de la tarde de Oaxaca. La luz de la tarde de Oaxaca tiene un tono que no entiendo de dónde viene. La luz entra y se refleja con o la tierra o la piedra o no sé qué es lo que es, pero se vuelve este tono raro, un tono no es rosa, no es morada, no es verde. Es como la cantera de Oaxaca también, que tiene ese color, ese tono que no entiendes y no lo puedes describir bien qué es. Entonces muy rápido sentí que la luz que reciben los cactus en la tarde es mi punto de partida para empezar a sacar de ahí la iconografía que podía estar con el texto de la rama dorada. Un proceso que empieza con la luz y que termina con el libro con el texto, con las imágenes y con los garambullos, con los cactus del lugar, que se vuelven como guardianes del lugar. Y de ahí también, tomando un paso para atrás otra vez, antes de recibir el texto, yo ya había decidido, como te dije, Yagul va a ser mi territorio de trabajo, va a ser como mi laboratorio, mi lugar de trabajo, para hablar de la recuperación de la tierra después de la operación de nosotros, de haber fundado una ciudad, una fortaleza, un lugar de estar en ese lugar, ¿no? Como si dejamos una cicatriz nosotros y luego la naturaleza empieza a retomar la posición del lugar, entre ellos los garambullos, los cactus. Los cactus estaban en ese momento,
por todos lados, por toda la zona, trepándose encima de todas las construcciones que habían limpiado en los 60s, 70s, 60s, ¿no? Yagur creo que fue 60s. Y otra vez estaban tomando posición. Entonces yo creo que se juntaron lugar, texto, mitología de México, pero también la mitología del Mediterráneo, la mitología también mezclándolo con, siempre como lo que hacía Seamus es conectarlo con su propia historia, porque era mucho sobre su propio padre. O sea, había como una serie de conexiones que iban de Irlanda a Oaxaca, de Oaxaca a Roma, a Grecia, a Holanda a lo mejor también, y se va conectando y empezamos a trabajar en este proyecto. Hay otra gente que hay que mencionar que sí es importante, que es Pura López Colomé. Pura López Colomé es la traductora preferido de Heaney desde tiempo atrás. Y yo no sé con qué libro empezó ella a traducir a Seamus, pero a partir de un libro que tiene que, a mi gusto, tiene que haber sido un poco antes de Station Island. Y estoy hablando de los años, los 90s. Pura es la que, pero no estoy tan seguro, Pura es la que, haciéndose ya la traductora oficial y muy querida por Heaney, empieza a trabajar y propone, me parece que propone a Francisco de sacar Station Island en español. Y en ese momento yo ya estoy también en mi proceso de trabajo, entonces hacemos clic todos, pero cada quien por su lado está haciendo lo suyo, ¿no? Cuando Heaney recibe el Nobel, el que me llama a las 7 de la mañana es Toledo. Le digo, ¿de dónde sacó la información? Todavía me es un milagro, o todavía no sé bien de dónde sacó la información de que Heaney había recibido el premio Nobel, porque las noticias no corrieron tan rápido en aquellos tiempos. Pero dice, oye Hendrix, ¿supiste? Y ese sí es un momento también me recuerdo. O sea, había una relación entre, su fascinación por la poesía también era notorio. Era otro del fan club de Seamus Heaney. A partir de Golden Bough, que fue en 91, 92, y si estoy correcto, en 94 le dan el premio Nobel. En 96 nos encontramos en Rotterdam en un festival de poesía, otro de esos festivales donde se juntan todos durante 5 días y cada noche es una borrachera y cada noche es un espectáculo. Me recuerdo una noche que estábamos sentados ahí en los, ¿cómo se llama? Los camarinos del teatro, después de la gran sesión de todos, y principalmente estaba Bert Schierbeek, muy amigo mío y un gran poeta holandés, de los grandes de Holanda, el Octavio Paz de Holanda si quieres, estaba Heaney y estaba Brodsky. Y cada quien, Schierbeek tenía su Genever, que era como el gin holandés, Heaney tenía su whisky y Brodsky obviamente tenía su vodka.
Y la cantidad de bebida que corrió ahí, no te lo puedes imaginar. Lo divertido que estaba también, y entonces se quedaban en el camerino hasta las 3, 4 de la mañana, hablando de este, del otro. La amistad entre los grandes poetas era, ver la amistad entre ellos era fascinante, la verdad. Y además se empezaron a traducir entre ellos también. Heaney tradujo a Brodsky, no sé cómo lo hicieron. Y también tenían en Rotterdam, tenían en el festival, había talleres de traducción. Entonces tomaban un poema y se lo daban en inglés, de Heaney por ejemplo, y se lo daban a traducir en todos los idiomas de los poetas que estaban ahí. Los poetas llegaban del mundo entero. Y por lo mismo, la cantidad de discusiones sobre las traducciones era de una fascinación. Para mí era fascinante escuchar todo esto. Yo estaba como niño chiquito, la verdad, estaba como niño chiquito viendo todo ese espectáculo y gozándolo. Porque por un lado era un mundo distinto a lo nuestro, ¿no? Era un mundo tan de control de palabras que la verdad no me toca a mí. O sea, toda esta capacidad, tanto verbal también que escrito, era fascinante. Entonces, a partir de los múltiples encuentros, decide él, y yo encantado participo en un segundo libro, que es The Light of the Leaves. The Light of the Leaves es un libro, otra vez edición limitada, y otra vez Yagul como tema, como punto de partida para trabajar, en el caso de The Light of the Leaves, mucho más el paisaje abierto que los cactuses, y el primer libro son los cactuses, el segundo son mucho más el paisaje abierto. Seamus toma 8 poemas dedicándolos todos a sus amigos poetas. Eso es otra vez esta relación con sus colegas. A poetas muertos como Yeats, pero también a W.H. Auden, está Brodsky otra vez. Y este libro, de alguna manera, Francisco Toledo quiere que esto se presenta en Oaxaca. Yo obviamente también me gustaría, porque ya podemos reunir poeta, libro, Yagul, estar en el lugar. Y se arma un fin de semana inolvidable de una acción continua, todo un fin de semana de lecturas y de pláticas y de discusiones, absolutamente sensacional. En lo cual Seamus se va con nosotros a Oaxaca y a Yagul. Yo había conseguido una casa en San Felipe del Agua, arriba de la ciudad de Oaxaca, y después del fin de semana, muy exhausto, porque era una cantidad de acciones y de planes y de comidas y de discusiones y de lecturas sin parar. Él tiene que irse, él se va en avión a la Ciudad de México, y yo tenía un plan de irme con el Hans van der Wouwsenburg, que también estaba, la conexión poeta holandés conmigo y Heaney. Y Heaney se tiene que ir por entrevistas a México, y yo me la había tomado con calma ese día y dije, yo me voy hasta el martes en la mañana. Entonces, en la mañana ellos están preparando maletas, están con un nerviosismo para, pues, si tienen que ir. Y yo estoy con bata ahí sentado, tomando mi desayuno, chilaquiles y un buen café. Y Heaney me ve y dice, "Can I be you?"
Y, era un tipo con una amabilidad y un sentido de humor y una carcajada. Si él entra a la zona, caminamos un poco y inmediatamente empieza a hablar de las fortalezas del Imperio Romano, empieza a hablar de Messina, empieza a referirse, empieza a buscar la referencia europea a esto que es la fortaleza, la defensa del zapoteco eh, en este lugar, ¿no? Empieza a buscar la relación entre la historia, lo que es la relación con los lugares como Messina. Inmediatamente empieza a hablar de Messina en concreto. Eh, la Neide siempre estaba en su mente como la pieza, el libro que quería hacer. Pero siempre estaba dudando que su traducción no era suficientemente bueno. Que lo quería hacer desde el principio, por eso la Rama Dorada viene primero. Pero la Neida es como para él un libro que a final de cuentas no lo logra terminar en vida. La traducción de la Neida para él era muy importante. Por una cosa de escuela, por una especie de encomienda de su familia, tiene que ver con el cambio de él de un hijo campesino, de un hijo de unos campesinos, de un hijo del campo, a un a well-educated boy, ¿no? Como que había una transición ahí y él quiere a fuerza ser he wants to deliver, él quiere hacer la mejor traducción de la Neida. Tiene esa obsesión. Entonces cuando ya me lo propone, que fue un encuentro muy casual y accidental, porque no estaba nada planeado, en Madrid, tiene que haber sido en el año 2008, 2009, por ahí. Él propone, no, como 8, él propone, vamos a trabajar la versión ya del libro 6 completo. O sea, perfecto, yo encantado, otra vez el mismo tema, Yagul. O sea, el tema era muy obvio de que iba a ser, con cada libro que él propone, iba a ser Yagul. Y entonces el trabajo se va desarrollando, que es todo este proceso de estar compaginando las imágenes también, compaginando también los textos, qué papel vamos a usar, quién va a encuadernar, etc. Es una historia larga que dura años, pero después de 3 años como que ya se empieza a juntar todo. Él entrega texto, pero luego advierte que el texto no está terminado, que todavía faltan unos comas y unos puntos. El tipógrafo está en espera de este texto final, que no viene, que no llegue, que no llegue, que no llegue, que sí, que hay unos cambios, que otros cambios. Es un proceso, pero ya estamos acostumbrados que así es. Y de repente llega la noticia que se muere, que se ha muerto. Y ese momento hay comunicación con la familia y entre todos se decide que ya el libro se cancela porque no lo había terminado. Le faltaba algo. Nunca supimos qué le faltaba, pero le faltaba algo. 4, 5 años, no. 3 años después, o 4, estoy en un hotel en Londres por un proyecto para el Jardín Botánico en Londres, en Kew, y me llega un correo de la hija de Heaney, Kathleen, que dice: ¿dónde estás? Quiero hablar contigo porque hemos encontrado el manuscrito
Estamos revisando todo el material de mi padre y he encontrado el manuscrito con un post-it que dice finished y una fecha como una semana antes de que se muera. Entonces con la madre, con Mary y la familia habían decidido de sacar el proyecto adelante. En ese momento me dice, ¿dónde estás? Me escribe, ¿dónde estás? Y le mando de vuelta inmediatamente el recado. Pues estoy fascinado, qué bueno que podemos retomar este libro. Estoy en Londres, pero voy a hablar con Hans, el tipógrafo que está en Holanda. Vamos a avanzar. Supongo que estás en Dublín. Salúdame a tu madre, Y sigue, y inmediatamente manda a Ricardo de vuelta diciendo, ¿en qué hotel estás? Y digo, en tal hotel. Estoy allá en 5 minutos. Ella estaba a 2 cuadras en las oficinas de Faber & Faber, en Bloomsbury. Yo estaba al otro lado del British Museum, en un hotel, y entró a los 2-3 minutos y ya estaba ahí. Entonces allá empezamos a platicar y todo, y 1 año y pico después ya estaba el libro. La Negra 6. Tú me preguntas sobre su fascinación por traducciones. Yo creo que más bien es una fascinación por relanzar estos textos las grandes mitologías, porque Beowulf era otro de sus proyectos preferidos. O sea, le gustaba el trabajo de traductor, el trabajo de estar picando piedra, ¿no? Porque el trabajo de traductor de un texto así importante, del latín al inglés, o Beowulf del celta al inglés, creo que eran sus tareas de estar haciendo algo con mucha calma, con mucha atención, y como intentar de darle una vida nueva a estos textos, muchos olvidados o guardados. Y por ejemplo con Beowulf hizo un texto que tuvo un éxito tremendo y lo relanzó al hit parade de los buenos libros, ¿no? Pues mira, lo que siempre sentí con él fue esa confianza de tener tú lo tienes con 2, 3 gentes con quien trabajas, con quien sientes mancuerna, esa manera de trabajar con una naturalidad, un proceso de entenderse, de que con media palabra ya te entiendes, ya sabes de qué se trata. Y yo sentí que era una colaboración en la cual cada quien tenía su trabajo que hacer. Si tú estás trabajando no con 2 artistas, pero con uno que es el poeta, que sabe su trabajo, el otro es el artista visual, que sabe su trabajo, el otro es el tipógrafo, que sabe su trabajo, y podrías decir el encuadernador incluso también, que sabe su trabajo. Yo creo que encuentras se crea una amistad durante 20 años que es inevitable, digo, sería muy raro que no. Y aparte de que era la gente más generosa que te puedes imaginar. La generosidad como motor de creatividad también. Cuando se produce el primer libro, como que cada parte de hacer este libro entiende de que hay que tener plena confianza en el otro, ¿no? El libro establece una confianza entre tipógrafo, entre artista, entre poeta, entre encuadernador. Porque se produce un libro que luego nos llegan las noticias de uno al otro. Ya supiste que la emperatriz de Japón se quedó con una copia,
o ya supiste que la reina de Inglaterra también ya quiere una, o ya supiste que Harvard también la tiene para su Rebel Collection, etcétera. Había una serie de comentarios sobre el libro que eran únicamente satisfacción, diciendo esta es una pieza muy bien pensada, concebida, hecha como objeto de deseo también, con un trabajo impecable de tipografía, con un trabajo impecable de imagen, con un trabajo impecable de texto, con un trabajo impecable de encuadernación. Entonces, a partir de ese momento se establece un nivel que queremos mantener. Si vamos a hacer otro, lo queremos mantener. Cuando él recibe el Nobel, yo dije, pues no, ya se acabó la historia esta, porque no va a tener tiempo. Y su agente literario no lo va a permitir, porque eso es lo normal. En este caso, Seamus siempre tenía un publisher, que era Faber and Faber, pero nunca lo manejaron como mi agente literario, nunca mencionó la palabra. Como que era muy hijo de rancheros, diciendo I'm a self-made poet, ¿no? Lo voy a ser yo. Entonces yo creo que durante los años se vuelve esa capacidad de poder trabajar juntos, respetando cada uno su propio campo. Y el formato del libro, la medida del libro, todo esto, pues cada quien empezaba a tener ideas, pero yo creo que en el caso de Heaney nunca se metió en discutir con nosotros qué tamaño iba a tener este libro, o qué tamaño iba a tener la tipografía, o qué tipografía iba a ser, nunca. Sino más bien el tipógrafo fue el indicador para hablar de esto, y a partir de la tipografía se define también un tamaño. La letra manda, no el papel. Luego se busca el papel de esta medida que necesitamos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces había discusiones sin discutir nada, porque al final había un respeto mutuo, que era cada quien que haga su trabajo, y por lo mismo cada quien tenía que imaginarse cómo este libro cómo iba a terminar. La rama dorada es una referencia literal a la luz, creando este espacio abstracto, que es el mismo espacio abstracto atrás de un icono ruso, que creo que en este caso afortunada es una representación también de paisaje, utilizando la forma tan abstracta de los cactáceos, de los agarambullos de Oaxaca. El libro La Rama Dorada es un objeto hecho de papel lana francés, hecho a mano. El tipo es Bembo, si me recuerdo bien. La tipografía es Bembo. Las imágenes son serigrafías impresos sobre hoja de oro. La encuadernación es de un encuadernador que había hecho ya fama de ser el mejor encuadernador de Holanda. Fue un proceso complicadísimo con él. Nunca pudimos volver a trabajar con él porque era un señor muy complicado. O sea, entre los confianzas que nos tuvimos, el que menos confianza tenía era él. Y para los otros libros cambiamos de encuadernación al otro holandés, que también era supuestamente el mejor. El libro de The Light of the Leaves tiene estas 8
9 poemas están en su versión original en inglés de Seamus, están en la traducción de Pura López en español, están en la traducción de Hans Eickelboom en holandés. Es un libro en 3 idiomas, trilingüe, con lo cual se vuelve gordo. El libro el papel es un papel alemán, reencuadernaciones por este otro encuadernador holandés. La tipografía es Bembo, seguro, sí, es Bembo. Los poemas son dedicados a sus ídolos y sus amigos poetas. Hay un poema muy pequeño sobre la Virgen de Guadalupe, que es un poema muy bonito porque es esta narración, él se va a un cinito de la escuela en el pueblo y tienen para variar, para presentar a los niños de la escuela, les tienen una película pequeña sobre cómo se vive el catolicismo, no en Irlanda, pero en México. Pobres se la pasaban viendo asuntos católicos todo el tiempo, y entre ellos, y entonces en pantalla, en el cinito de la escuela, aparece la Virgen de Guadalupe. Una especie de aparición de Virgen de Guadalupe en un cine, en un pueblo en el norte de Irlanda, pero él se enfoca en la Virgen de Guadalupe. Tengo que decir también que cada momento de cada libro tiene que coincidir con algún proceso de materiales y de decisiones que suceden en el taller ya. O sea, no es que voy a desarrollar un trabajo con papel nepalés o voy a probar con un experimento el papel nepalés en un libro de esta importancia, sino más bien voy a utilizar algo que ya estoy utilizando en el taller, que en ese momento era el papel nepalés. Y entonces todo el libro tiene esta referencia a las transparencias, a las sobreposiciones de elementos del mismo paisaje. Y creo que The Light of the Leaves es mucho el recuento del gran paisaje de Yagur. El momento para mí más dramático es cuando él va al underworld y cruza el río y pide consejo a su padre, ¿no? Que es un momento clave. Entonces es también una referencia, también me llega Dante a la memoria, aunque este es mucho más sereno. Y en los paisajes yo lo que digo justamente es por medio de un trabajo de negativo positivo, crear un ambiente quizá más dantesca que virgiliana, ¿no? Más dramático. Sí, porque siempre cuando está el libro con toda su intimidad y su escala, es una manera tienes que trabajar y puedes hacer hasta desplegados, lo cual hemos hecho como que se puede abrir más, o sea, todavía ganarle espacio al papel, ganarle espacio al libro, ¿no? Pero llega un momento que ya no puedes ir a más, entonces yo creo que amerita, no todo, pero en este caso sí seguramente amerita que haces una serie por separado que es obra no de esta intimidad del libro, sino más bien de un orden más público, que es la colgada en la pared. Y en este caso la última, como sabiendo que era el último libro hecho con el poeta, yo creo que también empezó a nacer la idea de hacer los tapices. Un poco cerrando este ciclo, ¿no?
Primero otra vez era como un proceso de que ya estaba naciendo en el taller, junto con las colaboraciones y el trabajo que yo estoy haciendo con Factum en Madrid. O sea, había ya una relación de trabajo y estudiando ya la posibilidad de hacer una serie de tapices. Los dibujos, desde el principio sentía yo que tenía como el carácter ideal para poder hacer una serie de pruebas de tejido. Se empezaron las pruebas de tejido y resulta que era el vehículo o el método, la disciplina perfecta para hacer estas piezas de esta escala tan grande y de esta monumentalidad. Entonces tiene como escala teatral, dramática, y esto como contrapunto con todo lo que son los libros y las estampas hasta muy pequeñas. Ese es el mundo que a mí me interesa todo este contraste de escalas también, de cómo crecer de grande a chico. Y en lo textil, cambio de materiales, cambio de métodos, o sea, está incluido el método desde la tipografía, que es más bien siglo XVI, pasando por el gobelino, que puede ser siglo XVIII, pasando por la serigrafía, que es más bien siglo XX, digital. No tenemos nada, ¿verdad? Todavía no. Golden Bow salieron toda una serie de estudios de los cactus en diferentes formatos, de los cuales hemos recuperado una serie de piezas que van a estar en la exposición, que están en esta exposición. The Light of the Leaves, hay una serie sacada directo del libro en un formato distinto. Del libro 6 de la Eneida, igual hay una serie de piezas, y extendido también hay más. Hay como un recuento de imágenes, de los cuales algunos se convirtieron en páginas del libro. La multiplicación de lo que te dije hace un segundo, el libro no, te limita el formato, ¿no? Hay un formato para todo, y tu imagen también tiene ese mismo limitante, pero lo que he hecho y lo que sigo haciendo es ampliando la cantidad de papeles, también amplías tus metros cuadrados de imagen. Entonces tú puedes crecer hasta donde quieres, y entonces puedes entrar de una intimidad a una monumentalidad, de una intimidad personal a una monumentalidad pública. La muerte, The Death of a Naturalist, habla de lo contrario cuando hablas del libro. O sea, él busca un título que obviamente despierta interés y curiosidad, en mí también. Y yo creo que si había un poeta que sí estaba preocupado y ocupado con las cuestiones de la natura, o de lo natural, era él, en todos los sentidos. A lo mejor yo nunca supo bien por qué le dio este título, pero hay una referencia que creo que es importante, que es el desplazarse, y yo puedo contar la misma historia por mí, desplazarse del campo a la ciudad, el desplazarse del destino de vivir en el campo, muy relacionado con la parte agrícola, a ser poeta célebre en la gran Dublín. Yo creo que también es una especie de Death of a Naturalist en ese sentido. A lo mejor es una despedida de él,
pero no estoy tan seguro del campo. Y lo que compartimos nosotros, él y yo, y creo que eso fue desde el principio muy notorio, era justamente eso, ¿no? Yo vengo de un background que es casi idéntico. Él lamenta la muerte de su hermano cuando su hermano tiene 5 años, 4, 5, en un accidente enfrente del rancho. Yo perdí a mi hermano de 4 años enfrente del rancho. Digo, la misma historia. Cuando él narra la historia de su familia, era como escucharme a mí mismo, que alguien me narraba a mí mismo en historia. Entonces, había muchas conexiones ahí de haber salido de este ambiente, de esta larga historia de tantas generaciones de campesinos. Campesinos pobres, con muy poca tierra, sobreviviendo con muy poco. Pues siempre he tenido, ¿no? ¿Desde cuándo? Desde que empecé a leer a una velocidad tremenda, porque tenía que alcanzar a ti, por ejemplo, que tú leíste desde que pudiste leer, desde que sabías cómo leer. Y yo empecé a leer mucho más tarde. Entonces yo tuve una velocidad y una voracidad tremenda en comerme los libros, y entre ellos también la poesía. Nunca la separé de la ficción. Entonces yo creo que de la prosa. Yo creo que había un interés profundo de civilizarme de alguna manera. Y qué mejor método en ese momento era de civilizarte es leer poesía. Mira, para trabajar uno tiene que poner atención a lo que sucede en tu propio mundo, en este caso los artes visuales. Pero más importante, habrá que poner atención a lo que pasa en los demás campos. Yo puedo aprender más de un cineasta en determinado momento que de un colega pintor, porque creo que los demás métodos pueden ser muy refrescantes y innovadores en tu propio trabajo. No es como un baño fresco de unos métodos y maneras. Resulta que casi todos son iguales, o sea, al final de cuentas no hay tanta diferencia, pero hay una pequeña diferencia. Esas pequeñas diferencias me intrigan y me gustan. El poeta tiene una manera de trabajar en la cual tiene que terminar de mostrar algo que parece hecho con una facilidad natural y absoluta, ¿no? Pero en el Inter tiene un proceso de refinamiento y de quitar y poner y de editar la palabra, que tiene esa capacidad que los demás no tienen, no lo tenemos nosotros. Entonces, eso es lo que siempre me intrigaba de la poesía. Ahora, tú dices anacrónico. Yo no creo en eso. La verdad, yo creo que tiene un futuro. Ahorita estoy leyendo un poeta vietnamita, Von Ocean, y es absolutamente refrescante, completamente nuevo otra vez. Creo que estás equivocado en sentir de que hay un anacronismo, aunque aparente sí lo hay, no creo que exista. A que me he hecho una referencia a escuchar a las demás disciplinas, y creo que uno de los que me interesa y me intriga, para que me enseñen cómo manejar la escala correcta de las cosas, es arquitectura.
Los arquitectos, bueno, no todos, pero algunos, te pueden inducir en toda esta investigación y discusión sobre qué grande o qué chiquito tiene que ser algo. El arquitecto que sabe respetar el tamaño que tiene que tener una escalera, un cuarto, una repisa, una silla, etcétera, etcétera. Entonces, todo esta, no diría obsesión, pero fascinación por, por tanto el libro a escala pequeña que los tapices a escala enorme, o mi misma incursión en proyectos de arquitectura, todo tiene que ver con esa preocupación de escala. El hecho de que empiezo a faltar respeto a un tamaño de una hoja de papel hecho a mano y lo empiezo a duplicar y triplicar y 4 veces más grande y 20 veces más grande, es una falta de respeto al tamaño del papel, pero es un respeto a la escala que tiene que tener la imagen, ¿no? O sea, yo creo que hay muchas pinturas muy buenas que están pintadas sobre un lienzo del tamaño incorrecto, y hay mucha pintura, es al revés, hay mucha pintura muy mala porque está pintado sobre una escala, está pintando una escala que esté incorrecto, y hay también la situación al revés, que hay unas piezas que están en la escala correcta. Entonces, la que tiene la culpa, al final de cuentas, es la tienda que vende los bastidores, ¿no? Ahí está el suministro de materiales nos está dando una serie de dimensiones que no tienen nada que ver con la realidad, que lo tienes que hacer. Luego, el libro, hecho a mano, edición limitada, tiene un público muy extraño, que son, uno, coleccionistas de libros de edición limitada. Tienen muchos nombres que se pueden dar: libros de artista, no lo es, yo los llamo libro en edición limitada, limited editions, porque el mundo del libro de artista es un mundo bastante confuso, en el cual todo el mundo está poniendo otro nombre a lo mismo, pero está variando, que hay muchas variantes de nombrar el libro de autor, el libro de artista, el libro de edición limitada, no sé, yo me estoy quedando en el lugar de la edición limitada. Rare books, como dicen en inglés, y I think they're quite rare books. Rare books because they're very few, o sea, hay muy pocos, y se van generalmente, la mitad se va a colecciones públicas de universidades, de bibliotecas a nivel nacional de varios países, de colecciones reales de varios países, y luego una parte se va a coleccionistas de libros de edición limitada, que es un grupo muy pequeño. Los libros se van por el mundo entero. Y cuando se trata no por mi trabajo, pero por el nombre de Seamus, se van a todos lados en un instante, es muy rápido.